Esta pregunta es interesante, vamos con la pregunta 26 y dice, a la izquierda, sentado y luego de pie, se aprecia a Alberto Curi, recibiendo dinero del asesor presidencial Vladimiro Montesinos el 5 de mayo del año 2000, para cambiar de bando y así darle el gobierno de ese entonces la mayoría parlamentaria. El video se difundió la tarde del 14 de septiembre del año 2000, provocando que a su vez representó el alto grado de corrupción que ostentaba dicho gobierno. Bien, este hecho histórico lo enmarcamos en el segundo gobierno, finales del segundo gobierno de Alberto Fujimori, en donde la salida del DOC se había convertido en un espacio bastante popular, en donde los políticos pasaban. Es más, los actuales políticos que tenemos en el Congreso, algunos de ellos también estaban metidos en la colada, como por ejemplo la señora Luz Salgado, que también visitó en algún momento la salida del CIN, ¿no? Y en este caso estamos viendo a Alberto Curi, que era en esa época congresista de la Nación y hermano del alcalde del Callao, justamente en la época en donde se comenzaban a coser, digamos, las relaciones de los cuellos blancos del Callao, que ahora son muy conocidos por la prensa nacional en los últimos días. Estos videos fueron difundidos a nivel nacional por un indignado Luis Fernando Olivera Vega, que tú conoces como Popi Olivera, ¿no? Y provocó el fin del gobierno de Alberto Fujimori. Si hubo alguien que enterró a Fujimori en su inicio del tercer gobierno, finales del segundo, comienzo del tercero, ese fue Popi Olivera, porque él transmitió en televisión abierta, nacional abierta, todo lo que en ese momento se estaba haciendo. Es más, eso provocó inclusive la fuga de Vladimiro Montesinos, la posterior persecución de Alberto Fujimori y luego la fuga de Fujimori a Asia con su posterior también renuncia por fax, ¿verdad? Por eso tu clave es la letra D. Vamos con la pregunta 27 que dice, la independencia del Perú fue un proceso complejo en el que se confluyeron factores externos e internos que al ser tomados en cuenta permiten explicar la lógica de su desarrollo. Entre los factores externos podemos mencionar, muy bien, uno de los factores externos que permite a grandes rasgos la independencia del Perú es la crisis del Imperio Español, ¿verdad? La crisis del Imperio Español que ha sido provocada por Napoleón Bonaparte y que ha traído, digamos que, una serie de eventos y situaciones que han ido debilitando a la corona española, tanto en la península como en relación a sus colonias. Bien, vamos a revisar entonces ítem por ítem. Dice, la influencia del liberalismo en las Cortes de Cádiz en 1812, eso es verdadero, porque tú recuerda que las Cortes de Cádiz lo que hacen es tratar de dar igualdad, eliminar también los títulos de nobleza y por supuesto igualar a los criollos y a los peninsulares en los cargos públicos. Por eso sí es cierta, el ítem 1 dice, el ítem 2, el descontento social de los criollos por el retorno del absolutismo. La crisis de la monarquía por la Revolución Liberal Española, la Revolución Industrial y el imperialismo británico y las insurrecciones indígenas en contra de la elevación tributaria. Bien, entre los factores externos también podemos contar con la crisis de la monarquía española de 1820, que es súper importante, y por supuesto el descontento social de los criollos con el retorno al absolutismo, porque ellos veían que se les iba de las manos la posibilidad de mantenerse en los puestos públicos burocráticos que habían sido dados por la corona española, ¿verdad? Por eso tu clave es la letra A. Pregunta 28 dice, no hay un nuevo espíritu en Asia. Asia ya no será pasiva. Estamos firmemente decididos a no ser dominados por ningún país ni por ningún continente. Nosotros somos países del mundo y queremos vivir libres, sin recibir órdenes de nadie, porque hemos sufrido durante mucho tiempo el colonialismo y la hegemonía, es por lo que nos alzamos contra ellos. Discurso de clausura de la conferencia de Bandung del año 55. ¿Qué está vinculado a ese texto? Bueno, esta conferencia de Bandung del 55 recuerda que está dentro de un contexto más grande que es la aparición de los países no alineados o la tercera vía, ¿no es cierto? Aquellos que
no tienen preferencia ni por la Unión Soviética ni por el modelo de los Estados Unidos, simplemente quieren hacer una tercera vía, un tercer modelo ultranacional en donde ellos puedan salir adelante de manera independiente porque obviamente contaban con los recursos para hacerlo. Por eso es que tu clave es la letra E, la formación del movimiento de países no alineados. Pregunta 29 dice, la siguiente caricatura se titula La entrada de la perestroika. En ella se representa a los distintos líderes comunistas de Europa Oriental tratando de impedir la entrada de las reformas de Mikhail Gorbachev en una clara referencia a o al. Muy bien, en esta imagen podemos apreciar, ¿no? Podemos apreciar a los líderes de Europa Oriental, ¿no? Que están intentando evitar o rechazar a la élite comunista para contrarrestar esta liberación económica. La idea es que se consideraba que la libertad de los comunistas, la libertad económica de los comunistas no iba a ser no iba a ser para todos, iba a ser simplemente para una cúpula, y esa cúpula luego iba a tomar más poder, y ese tomar más poder implicaría que iban a separarse, a abrirse brechas sociales en las cuales unos fueran más ricos, y otros más pobres, detentando el poder y haciendo entonces una famosa lucha de clases que era lo que no permitía el comunismo. Es por eso que rechazaban las reformas que hacía Gorbachev, intentando hacerle frente a una élite comunista que buscaba la liberación económica. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta 30 dice, la prehistoria es la primera etapa de la historia de la humanidad y esta se desarrolla desde el nacimiento de los seres humanos y de manera tradicional culmina con la invención de la escritura. Bajo ese marco temporal, establezca cuáles son las siguientes afirmaciones correctas. Bien, dice, los Homo sapiens fueron la primera especie en desarrollar las creencias mágico-religiosas. Eso es falso, porque recuerda que el Homo sapiens, su hombre de Cromañón, él ya tiene ideas mágico-religiosas que ha sido heredada ¿de quién? Que ha sido heredada del hombre de Neanderthalensis, que es del Paleolítico Medio, ¿ya? Dice, durante el Mesolítico los grupos humanos organizados en aldeas desarrollaron la horticultura. Recuerda que el Mesolítico es el periodo de tránsito, es el puente en donde el hombre está aprendiendo a través del ensayo y error. Es cierto entonces que ellos desarrollan horticultura porque la horticultura es el espacio intermedio entre la recolección y la producción total que sería la agricultura. Por eso es verdadero. Dice, la escritura ideográfica como los geoglifos surgen durante la Edad de Hierro. Esto es falso. Recuerda que la escritura ideográfica como los jeroglíficos o como la escritura cuneiforme aparecen en la Edad de Bronce. Ítem 4 dice, la mejora de herramientas y de técnicas de cacería permitieron el aumento de miembros de las bandas. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque permitió una diversificación de materiales con los cuales obtener el recurso. Y luego dice 5, uno de los centros originales de la revolución neolítica fue la luna fértil. Eso es verdadero. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 31 dice, el territorio árabe era un crisol de reinos políticamente independientes y de diversos dioses y por ello fue trascendente la figura de Mahoma. Pues bien, Mahoma es algo así como el amalgamador, es el que va a unir, el que va a unificar, el que va a lograr mantener una base, no solo política y económica, idónea para el desarrollo del mundo árabe, ¿no? Sino también va a ser algo así como un símil en la religión católica, como algo así como Jesús, ¿no? Que él es el que hace que todos se conviertan en un solo pensamiento. Es por eso que tu clave es la letra E. Él logró la unidad política, comercial y religiosa de Arabia mediante el Islam. Tú recuerda que eso es lo que une a todos los pueblos. Si bien es cierto, ellos son territorios diferentes, son tradiciones diferentes, son lenguas diferentes, la religión y el Dios es lo único que los une. Pregunta 32 dice, según el nuevo gobierno, los problemas del Perú podían resumirse en dos. Una elevada dependencia política y económica del extranjero y una élite con escaso interés por el desarrollo del país. La solución era la nacionalización de los enclaves productivos en manos de los extranjeros y la transformación del modelo de desarrollo para adoptar un nuevo centrado en el mercado interno y en la industrialización.
Había que nacionalizar las fuentes de las exportaciones de materias primas y trasladar la ganancia a la industria. Previamente era preciso decretar una forma agraria que ampliase el mercado interno y posibilitase el incremento de la manufactura nacional. Establezca el enunciado que mejor se relacione con el texto anterior. Bueno, este texto claramente se enmarca en el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, de los años 70 de Velasco Alvarado, en donde se buscaba expropiar las tierras, donde se buscaba que el Estado tenga un papel que permita hacer un capitalismo de Estado, en donde todas las fuerzas de producción son parte del Estado y buscan el bienestar común. Es por eso que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscaba una forma en que todo este proyecto se pudiera llevar a cabo, que fuera viable y para esto tomaba medidas que encajaran perfectamente en el proyecto. Por eso tu clave es la letra B. Pregunta número 33 dice, el costo estimado de la corrupción sistemática en el régimen de Fujimori ascendería a 827,6 millones, lo que equivale a un 6,5% de la inversión adicional sobre el nivel promedio de mediados de los 80. El impacto sobre el empleo sería de 163.706 puestos de trabajo que dejaron de crearse por desviarse estos recursos a su uso productivo hacia la corrupción. En términos de pobreza, el costo equivale a 155.400 personas que habrían logrado dejar su condición de pobres. En relación al texto podemos afirmar que, muy bien, durante el gobierno de Fujimori vamos a notar que los niveles de corrupción se tornan altos en relación a las medidas que se toman. Por ejemplo, la entrada del Perú a un sistema neoliberal en donde el Estado prácticamente no aparecía de manera física para nada, sino que más bien se dejaba todo al libre albedrío del mercado en un mercado interno que estaba muy dañado, que debería haber sido respaldado por el Estado, pero que simplemente se privatizó todo, que era una opción para salir. Bueno, en este caso entonces los que más sufren son los que los trabajadores, porque los trabajadores se veían desempleados, se veían también dejados a su suerte porque el Estado ya no podía intervenir por ellos para pedir un seguro de salud o para pedirles algunas prerrogativas que los hicieran más estables. En este caso estaban a merced del mercado que los convertía en una suerte de grupo de tercerización, ¿no? Julio Gamero, en su texto Causas y consecuencias de la corrupción, una perspectiva económica, nos detalla algunos de los elementos importantes de este proceso, como por ejemplo que los efectos colaterales de estos cambios que hizo Fujimori, ¿no? No solo era un perjuicio económico para el Estado, sino que también para la población, porque la población tenía pocos beneficios y a ellos no les favorecía, ¿no?, en cuanto al sistema laboral, las nuevas disposiciones del Estado. Solamente veían truncos los sueños de poder avanzar y dejar atrás el problema de la hiperinflación y el desgaste económico del Perú. Es por eso que tu clave es la letra C. Los costos de la corrupción afectaron la producción y la vida laboral nacional. No solamente eran problemas políticos, no solamente eran problemas económicos, eran problemas del aquí y ahora, de la gente de a pie, que por no quedarse sin trabajo tenía que aceptar una tercerización que al final de cuentas simplemente pagaba el trabajo jornalero, el trabajo por el día, y que si no lo hacías te veías desprotegido no solamente del empleador, sino también por parte del Estado. Como siempre, eso es todo por esta semana. No olvides que con esto hemos dado por finalizado nuestro ciclo. Espero que te veas muy bien. ¡Chao!